acude a los centros de trabajo en las zonas céntricas de la ciudad. Este es seguramente uno de los muchos impactos que tendría en el consumo el teletrabajo. Por supuesto, también se ha hablado aquí del ahorro, el ahorro en diversos temas como los costos fijos de las empresas, como los servicios públicos, como la infraestructura. Vamos a tener que ir pensando qué conviene más, si invertir recursos públicos y privados en seguir haciendo dobles pisos, triples pisos y llenar de más asfalto nuestra ciudad, o invertirlo en la conectividad. Yo nada más como muestra de esto menciono un gran proyecto que se tiene ya en la Ciudad de México de armar una troncal utilizando precisamente las instalaciones del metro de la ciudad, para que a través de esta troncal, que tiene que ver con la conducción de energía eléctrica, se pueda ampliar la banda ancha y el acceso al Internet en todos los rincones de la ciudad. Eso se tiene que aplaudir, por supuesto, y esto es una de las cosas que el jefe de gobierno está muy comprometido. Y por supuesto la producción, ¿verdad? Los factores de la producción. Tenemos los factores, el factor trabajo, el factor capital y también el uso de la tierra, ¿no? Lo que aquí en la Ciudad de México llamamos el uso de suelo. Todos estos factores se van a ver impactados desde el punto de vista de la implementación del teletrabajo como una modalidad de trabajo formal. Así es que abrimos el panel, pero no sin antes quisiera agradecer, referirme específicamente al entusiasmo de la presidenta de la Junta de la Comisión de Productividad de la Ciudad de México, la licenciada Amalia García Medina, quien realmente ha tenido la visión de poner este tema no solo en el ámbito del gobierno, sino precisamente abrirlo a una discusión de toda la sociedad. Y es por eso que, a iniciativa de ella, presidiendo la Comisión de Productividad de la Ciudad de México, se hizo este foro con el apoyo de AMITI, de la Asociación Mexicana de Industrias de la Información, de las Tecnologías de la Información. Perdón, está también con nosotros el señor Roberto Martínez Yescas, director del Centro de la OSD en México para América Latina. Bienvenido, Roberto. Así es que, sin más preámbulo, y agradeciendo también a todo el equipo de AMITI y de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo por la organización de este evento, le cedo la palabra, en primer lugar, al señor Agustín Rodríguez. Quisiera, Agustín, preguntarte, a reserva de lo que tú hayas preparado para este panel, ¿cómo ven ustedes el reto desde los sindicatos? ¿Cómo ven el reto del teletrabajo en términos del impacto que va a tener para las organizaciones sindicales? Y por supuesto lo que se ha mencionado aquí una y otra vez, el que el teletrabajo no sea un atajo para darle la vuelta a los derechos de los trabajadores. Adelante, Agustín, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Hay una particularidad del trabajo a distancia, el teletrabajo. Esa particularidad es que forma parte de lo que muy próximamente, o lo que ya estamos viviendo, mejor dicho, es la modernización del trabajo a través de las nuevas tecnologías y a través de el equipo digital que ya se encuentra en todos lados. Preparé algunas notas que van a dar, entiendo, pueden dar pauta para alguna discusión, y es efectivamente no solamente sobre el impacto que se tendrá
en las organizaciones sindicales como tales, sino en lo referente a los propios derechos laborales del trabajador en estas condiciones de trabajo. Es importante mencionar que el teletrabajo tiene su fundamento en el título 6 de Trabajos Especiales, capítulo 12, Trabajo a domicilio. En el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, el cual regula el trabajo a domicilio. Sin embargo, en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, de fecha 1 de diciembre de 2012, se adicionó a dicho artículo en un segundo párrafo que será considerado como trabajo a domicilio aquel que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. Luego entonces se debe entender que el teletrabajo es una forma de trabajo a distancia mediante el uso de telecomunicaciones, es decir, toda aquella forma de trabajo que no requiera la presencia del empleado en la empresa. En esta nueva forma de relación de trabajo postmoderna se advierte una latente prioridad del capital sobre el trabajo y que surge gracias a la apertura económica y a la globalización de mercados con nuevas dimensiones basadas en las tecnologías de información y comunicaciones, promoviendo que las empresas tengan una mayor flexibilidad laboral, la cual minimiza los costos de producción y la mano de obra, facilitando la competitividad de las empresas, ya que tienen mayor crecimiento en su productividad y en su producción. Pero cabe preguntar, ¿qué pasa o dónde quedan los derechos laborales que constituyen un derecho humano fundamental de los trabajadores, cuando esta forma de trabajo no se encuentra del todo jurídicamente regulada en la Ley Federal del Trabajo vigente, la cual únicamente establece que será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia, utilizando tecnologías de la información y la comunicación? Pero esta reforma no está acorde a lo que realmente implica el teletrabajo, es decir, a distancia, el trabajo del personal vinculado a tecnologías de la información y la comunicación, por lo que no se han establecido las particularidades de las características y condiciones del teletrabajo que se ha desarrollado por el trabajador. ¿Cómo se va a regular la información que es enviada al trabajador a domicilio? Así también el uso del equipo de informática y comunicación, así como también el legislar o regular sobre los accidentes de trabajo de los trabajadores y que debe legislarse sobre los sindicatos de los trabajadores que serían agremiados o afiliados mediante medios electrónicos, tecnologías de la información y la comunicación. Por lo anteriormente expuesto, es que podemos determinar que el teletrabajo, al no estar regulado jurídicamente del todo, en nuestra legislación laboral lleva o puede llevar a la arbitrariedad de los patrones, ya que se está dejando de observar que desaparece el concepto de horario y jornada de trabajo, ya que en el teletrabajo ya no se mediría el trabajo por tiempos, sino por objetivos o metas. Pero ¿qué tan exigentes y ambiciosos son esos objetivos o metas para el empleador? Ya que, como lo mencioné con antelación, las empresas o patrones lo que buscan es un crecimiento económico y productivo, por lo que el trabajador tiene que estar a disposición del patrón las 24 horas del día, pegado al teléfono móvil, tableta, computadora personal o cualquier medio electrónico para satisfacer los objetivos y métodos del empresario. Y por ende, desaparecen el pago de las horas extras, asimismo desaparecería
en gran medida el concepto de empleo fijo o determinado, ya que al cumplirse con el objetivo del patrón, éste puede ya no requerir de los servicios del trabajador común, y luego entonces tampoco existe la certeza de la estabilidad en el empleo. Desaparecería también el concepto de periodo de tiempo para tomar alimentos o de descanso, cuando la jornada es continua, ya que el trabajador organiza su tiempo por sí, pero existe el riesgo de que los patrones se aprovechen de simular la existencia de una relación laboral si no queda bien regulado este trabajo especial. Ya que las personas, al tener la alternativa de elegir ingresar al teletrabajo como asalariados, en donde sí existe una relación laboral con dependencia económica y subordinación a una empresa a distancia, toda vez que la empresa es la que proporciona una base informática o datos que desean ser procesados y que el empleado debe transformar, o bien solo dará el objetivo deseado, o bien como trabajadores autónomos o independientes que celebran un contrato por prestación de servicios y su pago será por honorarios, práctica que es muy común para los empresarios, ya que es una manera de evadir sus obligaciones como verdaderos patrones. Asimismo, puede darse un estancamiento en la promoción y ascenso, pues el trabajador no se entera de las plazas vacantes o de nueva creación, ya que éste no acudiría a la empresa. Por otra parte, este trabajo tiene un gran impacto en el aspecto de seguridad e higiene del trabajo y ergonomía del lugar del trabajo, toda vez que el trabajador realiza el teletrabajo desde su hogar o cualquier otro establecimiento, pudiendo presentar problemas de salud, ópticos y óseos por la prolongada exposición a los medios electrónicos necesarios para el desempeño del trabajo. Por ello, las empresas deben proporcionar un mobiliario ergonómico. También debe considerarse que este empleo puede originar alteraciones de salud de carácter psicológico, como síntomas de aislamiento, seguido de la falta de diferenciación entre el ámbito del hogar y el profesional, así como la pérdida al derecho de sindicalización y la libertad sindical, pues el trabajador no se asumiría como un trabajador en toda la extensión de la palabra y en consecuencia tampoco se asumiría como un colectivo de trabajo en donde convergería con otros compañeros. Por lo anterior, el teletrabajo es una innovación organizacional de reestructuración flexible y aún no puede hablarse de que esta nueva forma de trabajo tenga un impacto relevante en el medio ambiente, en la movilidad y mucho menos en la calidad de vida de los trabajadores. Más bien, debemos evitar nuevas formas de precarización laboral, pérdida de derechos laborales, salud y seguridad social y, por supuesto, el derecho a una jubilación digna, por lo que debemos velar por construir a través del diálogo social un conjunto de reglamentaciones y disposiciones jurídicas para garantizar que esta forma de organización de la producción garantice el acceso a los derechos laborales fundamentales y construir un conjunto de mecanismos de verificación del cumplimiento de los derechos a la contratación auténtica, trabajo digno y salario remunerador, y a la seguridad social. Estos mecanismos deberán ser de carácter vinculante, así como formas de penalización por su incumplimiento. Los sindicatos estamos luchando para que estas formas de trabajo, en el marco de la globalización económica y el surgimiento de esta modalidad de trabajadores dentro de las relaciones de trabajo, tengan como prioridad la interlocución social en la definición de políticas públicas con un enfoque basado en los derechos fundamentales del trabajador y en un modelo que garantice la libre sindicalización, el bienestar social y el acceso a la justicia social,
ante las nuevas condiciones laborales que implican las tecnologías de la información y el conocimiento. Estos son algunos considerandos de lo que significa el trabajo a distancia, que, como aquí lo he manifestado, debe de poner en el centro el cuidado y protección de la seguridad social del trabajador y su derecho humano al trabajo con las garantías que se encuentran alrededor de un trabajo o de un trabajador que en activo desarrolla actividades que pueden ser sustituidas con el teletrabajo. Son consideraciones que están a la reflexión, a la discusión. Dentro de poco tendremos ya en debate para lo que significa el futuro del trabajo. El mundo moderno, con nuevas tecnologías y con la digitalización ya permanente en nuestra vida laboral. Encontrar la solución de la ecuación mayor productividad, menor tiempo de trabajo, con mejores condiciones de salario y con la innovación tecnológica es el reto para los futuros trabajadores y las organizaciones. Gracias por su atención. Gracias, Agustín. Muy importantes los conceptos que nos acabas de compartir. Creo que has enumerado una lista muy exhaustiva de los retos que significa esta modalidad del teletrabajo en materia regulatoria, en materia de preservación de los derechos de los trabajadores. Y precisamente en ese sentido y con el ánimo de abrir la discusión a la mesa, quisiera yo preguntarle a Adela Giral, que es la directora general de Recursos Humanos de Microsoft, en donde debo compartirles que las dos ocasiones que he tenido el gusto de visitarlos en sus oficinas en Santa Fe, realmente es de llamar la atención el cambio cultural, ahí se puede palpar, el cambio cultural en materia laboral. Ahí los jefes están afuera de los cubículos, no existen cubículos para los jefes, más bien están en un pool en donde trabajan de manera armónica con el resto del personal, y me parece que ese es un ejemplo de los muchos que puede haber en términos de la transformación que se requiere en las organizaciones. Te preguntaría, Adela, por ejemplo, ¿cómo podemos ahora, desde las empresas, identificar los perfiles de puestos más aptos para el trabajo? Porque el factor humano es fundamental. Ahora las empresas pueden, a través de este mecanismo, reclutar personal que ni siquiera esté dentro de la ciudad. Se convierten en verdaderamente empresas globales y en ese sentido es un nuevo reto para todos. Bueno, pues sí. Sí, ahí está. Falla la pila, pero bueno, una de las grandes ventajas que para nosotros implica el teletrabajo es la oportunidad de expandir horizontes, de poder reclutar gente en provincia, que no necesariamente tengan que venir a vivir a la Ciudad de México, y lo que tú describes como los lugares de trabajo, para mí, que bueno, cuando hacemos historia de los espacios de trabajo nos vamos casi a 100 años, es increíble que haya muchas organizaciones que todavía no estén pensando en evolucionar durante estos 100 años sus espacios de trabajo. Si algo deben de invitar nuestros espacios de trabajo es a la colaboración, porque creo que todos estamos convencidos que en este siglo no es trabajo de llaneros solitarios, tenemos que colaborar cada vez más, tenemos que integrar múltiples generaciones, múltiples diversidades, estamos hablando de personas con disabilidad, estamos hablando de personas con otros orígenes étnicos, estamos hablando con personas con estudios distintos de universidades distintas, que traen puntos de vista distintos a la mesa y que eso es lo que más enriquece el trabajo. La experiencia que hemos tenido en las últimas décadas es que el trabajo se enriquece muchísimo con la diversidad, por eso somos fervientes impulsores de la diversidad en el trabajo y de diversidad, como les decía, en muchos sentidos, ¿no? Y para eso están los espacios de trabajo, para eso nosotros como patrones debemos de buscar que estos espacios den un lugar en donde la gente
quiera acudir. A mí me encanta cuando en Microsoft la gente nos dice, es que vengo a trabajar tal y cual día porque me encanta ver a la gente, es cuando tengo mis sesiones de trabajo de tormenta de ideas, es cuando traigo a mis clientes aquí a presentar cosas, pero nadie los obliga a ir. Entonces, la gran diferencia entre empujar y que la gente acuda porque le ve un valor a las instalaciones, me parece que tiene un gran sentido en lo que estamos hablando en términos de teletrabajo. Sí nos corresponde, y estoy totalmente de acuerdo, es dar las herramientas, habilitar a los trabajadores, ayudarlos en ese balance de vida y trabajo que dentro y fuera de las oficinas todos combatimos todos los días, ayudar a que las personas sean más felices, no solo que tengan un trabajo digno, que tengan un trabajo que los rete todos los días, que los levante con esa sensación y esa energía de hacer algo más por nuestro país. Y les aseguro que muchos así nos sentimos en Microsoft. Nuestra misión es hacer que cada persona y cada organización en el planeta logre más. Para mí eso se me hace de un valor muy trascendental, si como personas y como organizaciones hacemos que gracias a la tecnología hagamos un poco más cada día, pues nuestra misión se cumple. Gracias. Eduardo Castillo, yo quisiera preguntarte, tú como especialista, ahora consultor especializado en temas de teletrabajo y además especialista a lo largo de tu vida profesional en temas de tecnología, y has tenido un papel destacado en el tema de modernización de nuestro sector financiero, un sector que es clave en la Ciudad de México como centro financiero. Platícanos cuál es la experiencia de este sector tan importante que sí ha logrado irse modernizando y cada vez van más hacia temas y modalidades como lo es el teletrabajo. Llevan la delantera en materia de teletrabajo. Pues encantado de compartir, muchas gracias por la invitación. Después de 30 años en esta industria, haber colaborado, me parece que una obligación que tenemos es contribuir con experiencia a esta gran iniciativa. A mí me parece primero, para dar contexto a mi respuesta concreta a tu pregunta, Juan Carlos, es que creo que todos los que estamos acá, independientemente de las funciones a las que representamos, tenemos el gran compromiso de transformar. El modelo de la industrialización ya acabó hace mucho tiempo y no necesariamente nos hemos percatado de ello, ni las empresas, ni el sector privado, ni el sector público, la sociedad en general. Así es que creo que todos nosotros tenemos esa gran responsabilidad de definir el futuro, ¿no?, de la mitad o más allá de la mitad de la vida, que es el trabajo para el ser humano. En ese sentido de transformación, miren, el sector financiero, la industria de las telecomunicaciones, de la informática, por su naturaleza, tiende siempre a buscar eficiencias. En la banca particularmente, los márgenes de intermediación han bajado muchísimo. Como saben, toda la banca se ha globalizado. Ya las grandes diferencias en lo que los bancos ofrecemos a los mercados entre unos y otros son mínimos, ¿no? Puntito más, un puntito menos, pero todos hacemos lo mismo. Así es que buscar cómo eficientar nuestros procesos, no solamente en términos de calidad, sino en eficiencia financiera, que es el fundamento de esta industria, pues ha hecho y nos ha retado a hacer grandes cambios. Sobre todo en la banca, que durante muchos años transmitió a su clientela una solidez no solamente desde sus instalaciones, de sus grandes edificios, de sus íconos y de sus productos y servicios financieros a través de la tecnología, hicieron que se hiciera cada día menos competitiva. Así es que en este proceso de modernización, al menos en México, se iniciaron los primeros esfuerzos para transformar el modelo tradicional de empleo en modelos de teletrabajo. Pero también déjenme decirles que ciertamente, siendo parte de este grupo de trabajo que encabezamos si me permiten, en Banamex y en Citibank hace alrededor de 17 años en esta experiencia, por cierto, en apoyo de nuestros socios de Microsoft, ¿no? Nos encontramos con muchas dificultades y el mundo todavía la enfrenta.
no es tan fácil definir qué procesos o qué servicios o qué funciones son sujetas al teletrabajo, porque lo que nos reta, como bien ya se había dicho, los modelos de gestión gerencial, nos retan los modelos de infraestructura, de ergonomía, de tecnología, del control de la gestión de nuestros recursos más importantes, que son nuestros empleados. Afrontar estos cambios solamente con esa conciencia de responsabilidad social. Pero en mi experiencia, déjenme decirles que a pesar de que creo que falta mucho por hacer, el mayor beneficio, que ya se ha comentado hace un momento, es lograr la equidad entre el balance en la vida personal y el trabajo. Cuando logramos que las personas tengan a su alrededor los medios suficientes y tengan ahorros derivados de este gran esfuerzo que implica trasladarse, por desgracia, todavía en el sector empresarial no entendemos que la regionalización de nuestras capacidades laborales es un reto, y entonces no ubicamos los centros de trabajo en los lugares más accesibles y de repente hacemos lo contrario, ¿no? Buscamos lo que se llama en Estados Unidos los lugares más baratos, los low cost locations, pero con implicaciones para los empleados que tengan que trasladarse. Déjenme darles un ejemplo. En una de mis tantas funciones fui director de todos los centros, los call centers de México y Latinoamérica, y siempre se buscaron tradicionalmente las ubicaciones más lejanas porque eran más baratos para hacer esas grandes inversiones en infraestructura y tecnología. Y muchas veces olvidamos que el factor y el elemento más importante, que era el empleado, lo dejábamos al final. Me enseñó muchísimo la historia siempre la comento, ¿no?, de Anita, una gran colega, operadora telefónica de uno de mis centros aquí en la ciudad, en Coajimalpa, el cual hicimos hace 15 o 20 años, cuando era una zona conurbada, pero que vive en Chalco, ¿no? Madre, soltera, con 2 hijos, a los cuales tiene que alimentar, vestir y preparar antes de salir, y trabaja en un banco, ¿no? Y tiene que llegar a tiempo, porque una de las industrias más controladas es la de los call centers, que se mide absolutamente todo. Y se tiene que levantar para estar a las 7 de la mañana, pues alrededor de las 3 o 4 de la mañana, para dejarles a los hijos preparados alimentos y toda la logística que necesitan para acudir a sus responsabilidades escolares. Y iniciar después de 2 horas de haberse levantado, pues el viaje, por no decir viacrucis, perdón el énfasis, de trasladarse desde Chalco a Coajimalpa. Por cierto, como trabaja en un banco, pues tiene que tener un código de vestimenta, el cual, por cierto, invierte mucho de su salario para llegar muy bien presentado ahí. Pero después de 2 horas de trabajo, de mínimo 3, a veces 4 transportes públicos, pues toda esa presentación, ¿no?, se ve un poco mermada, entenderán, más allá de lo que sufre desde el punto de vista logístico y emocional, con alguno que otro barbaján, diríamos, ¿no?, que existe todavía en nuestra ciudad. Y de repente mi plan estratégico siempre fue buscar lo mejor para mis clientes, le obliga, después de 5 horas antes de iniciar su jornada laboral, pedirle que por acto de magia, al cruzar las puertas de nuestra institución, se olvide de todo eso, de la mano larga, de la sudada, de los empujones y de lo que vivió, y entonces en su primera llamada con un cliente de Banamex diga: gracias por llamar a Banamex, y que le transmita toda esa calidad. El teletrabajo lo que nos da como primera misión, desde mi experiencia, es buscar, y ya se dijo, perdón que lo reitere, la salud y la eficiencia y un clima laboral adecuado para las personas, porque no importa qué nos dediquemos, si trabajamos en un banco, una institución de tecnología, o trabajamos en el sector público, nadie damos lo que no tenemos, o mejor dicho de otra manera, damos lo que tenemos. ¿Qué productividad quieren ustedes que den, ¿sí?, personas que tienen que invertir esas 3 o 4 horas solo para transportarse de ida? No he dicho el regreso, ¿no?, que de repente es un poco peor. ¿Con qué emoción, con qué productividad?
Cuando logramos cambiar estos paradigmas y buscar estos nuevos modelos y retarlos, y nos vamos a equivocar. En mi experiencia personal me equivoqué en más de 10 funciones que detecté en un principio como posibles a hacer teletrabajo, particularmente home office, ¿no? Dedicadas en las… La verdad me equivoqué como en 3 de ellas, pero en 7 lo logramos. Y la calidad que le dimos a las personas se vio traducida en ahorros para la propia persona, en calidad de vida para ellos, en ahorros para las empresas. Nos dejó de presionar seguir construyendo grandes centros de trabajo, ¿sí? Y también se tradujo en satisfacción a nuestros clientes, porque esa misma Anita que les hablaba, cuando dejó de hacer esa viacrucis todos los días, ¿cómo creen que atendía a sus clientes todos los días? Excelentemente bien. Así es que en mi experiencia en realidad es esa. Creo que el impacto que tiene en términos de productividad, de ahorro y de beneficio para la persona, para el empleador y para la sociedad es impresionante. Sin duda, gracias por compartir tu experiencia en este sector, como es el sector financiero, que me parece que hay que también señalar que es un sector que ha tenido índices de rentabilidad por encima de la media a nivel mundial. México se ha convertido en un polo de atracción para instituciones financieras y, sin embargo, creo que, en honor a la verdad, también habría que empezar a ver qué tanto comparten los bancos y las instituciones financieras los beneficios de su productividad y su rentabilidad, porque seguimos viendo que el empleo que a veces se genera en algunas de estas instituciones no es precisamente el mejor pagado. Yo fui trabajador de bancos muchos años, en las épocas de oro de la banca, y la verdad es que las prestaciones y los salarios que teníamos en ese entonces no se comparan con los que se tienen actualmente. Ha habido una cierta precarización del trabajo en el sector financiero que habría que ver también cómo buscamos mecanismos en donde los beneficios de esos aumentos de productividad y rentabilidad puedan permear sobre todo a los trabajadores. Hemos hablado mucho del factor humano, pero yo quisiera preguntarle al doctor Boris Greisborn, especialista en desarrollo urbano del Colegio de México, de otro aspecto importantísimo que también se ha mencionado de una u otra manera en los distintos paneles esta mañana, y es el tema de la infraestructura. La Ciudad de México, como todas las ciudades, pero quizá aquí se vive de manera más dramática, tiene que estar en una tensión constante sobre recursos, cómo aplicar recursos escasos. Y nos empezamos a enfrentar a una disyuntiva que quizá no nos habíamos planteado y no nos hemos planteado cabalmente, que es: invertimos más en infraestructura física que sin duda requiere la ciudad para mejorar la movilidad, etcétera, el transporte público, los recursos públicos escasos, ¿dónde los debemos ir poniendo? Pensando en que las tendencias globales y las tendencias del trabajo van a hacer un uso cada vez más intensivo de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Entonces, la disyuntiva es: ¿qué tanto tendríamos que estar invirtiendo en infraestructura física y qué tanto tendríamos que estar pensando en crear otro tipo de infraestructura que mejore la conectividad en materia de telecomunicaciones? Sí, nosotros hemos trabajado el tema pensando en la ciudad, y la ciudad funciona porque la gente, los bienes, las mercancías, los mensajes, las ideas, el dinero se mueve, todo se mueve. Nada más que hay algunas cosas que pueden no moverse, digamos, ¿no? Esa no movilidad de personas, por ejemplo, y de servicios o de ideas, porque interviene la tecnología. En ese sentido, no es una disyuntiva hacer algo versus hacer y no hacer lo otro, ¿no? Además, cuando uno se pregunta, bueno, ¿en dónde la infraestructura? Bueno, como la ciudad no es un plano homogéneo,
Entonces, la ciudad funciona con flujos y los flujos no son parejos en toda la ciudad. Entonces, en el estudio que hicimos, encontramos que la distancia y el tiempo de los trabajadores para llegar a sus lugares de trabajo rebasan más de 1 hora y rebasan más de 25 kilómetros. Claro, depende, yo puedo estar a 10 cuadras en un congestionamiento y me puedo tardar 1 hora, ¿no? Entonces ahí es un balance, yo creo que es un balance y es una combinación. Alguien mencionaba integrar la tecnología y aquí hay que integrar las acciones también, ¿no? Entonces me parece, digamos, el 75% de los viajes de las personas al día se hacen en transporte público, el 25% en transporte privado, nada más que el transporte privado llena las calles, ¿verdad? Y crea ese congestionamiento. La Ciudad de México parece ser la más congestionada del mundo. Estamos en primer lugar en ese rubro, que me parece muy interesante. Entonces, hay un, digamos, efecto importante de sacar trabajadores, sacar personas y sacar ciertos servicios de la circulación, que no se muevan, o que se muevan, pero encontrar otros canales de movilidad, de ideas y de personas, ¿no? La tecnología, por supuesto, es muy importante. Pero también hay un costo de no moverse. El costo, hay un llamado efecto rebote. Entonces, si yo soy un trabajador en una empresa donde hay 300 trabajadores y me gusta tomar café cada media hora, la cafetera es una para los 300, mientras que si estoy yo haciendo trabajo en casa, entonces tengo una cafetera para mí, sistema de sonido, etcétera, etcétera. El coche aparentemente va a estar parado, pero a lo mejor no va a estar parado porque tiene que ver con ciclo de vida. Cuando son familias que se mencionaban aquí, que tienen niños recién nacidos, pues no van a pedir prestado el automóvil, pero si son jóvenes, entonces van a pedir. O esa idea de que, ¿por qué no hago esto y hago el otro? El otro efecto tiene que ver con, o el otro costo, digamos, que tiene que ver con infraestructura, es el de las empresas. No todas las empresas, no todos los sectores pueden, digamos, no mover a una parte de sus trabajadores. Tiene que ver con el tipo de trabajo que hacen. Y entonces, ahí, digamos, algunos requieren cara a cara. Podíamos quizá nosotros hacer aquí digamos, toda la audiencia que está viéndonos en streaming, a lo mejor quisiera estar presente porque quisiera enviarle a usted una tarjetita y hacerle una pregunta. Entonces eso impone un retraso y un costo, y además hay algunos trabajos o algunas actividades que no se pueden hacer desde la casa. Se necesita otra. Por ejemplo, hay una diferencia entre hombres y mujeres, digamos los trabajadores, ¿no? Hay una diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres, en el estudio que hicimos, están, digamos, se adaptan y tienen necesidades en el hogar por muchas razones, sí, pero quieren estar presentes en la empresa porque piensan que pierden oportunidades de convivencia, pero no nada más de convivencia, sino oportunidades de ascender y de reconocerse en el trabajo. Y tienen otras motivaciones, entonces no todos pueden y pueden hacer entrar al trabajo. El otro aspecto es que, digamos, usted mencionaba una cosa que me parece fundamental, y es que en los ejes digamos, viales, en donde se mueve un objeto, podríamos también hacer mover ideas, ¿no? Entonces, esa idea de ejes de movilidad de personas o de mercancías y ejes de movilidad de ideas y mensajes, puede ser una combinación. Creo que no tenemos muy clara la idea de cómo pensar
el funcionamiento de la ciudad futura. Me parece que ahí hay otro aspecto. Carreteras del conocimiento. Y digamos, vías de conocimiento, claro. Necesitábamos, antes necesitábamos, digamos, vías tangibles, y ahora podemos hacerlo de manera intangible. Entonces hay mucha infraestructura que es intangible desde cierto punto de vista. Entonces, creo que es una combinación que incluye aspectos que todavía no tenemos claro, pero por ejemplo, si queremos realmente implementar, nosotros subestimamos la posibilidad, hicimos un análisis de cuál era el potencial en el sector de servicios al productor y en el sector de comercio al mayoreo, y subestimamos el número posible de trabajadores, pero si aumentamos incluso al 10%, que hablaban, no en los rangos que se habla en las ciudades europeas o Estados Unidos, a lo mejor necesitamos tener varios satélites para apoyar el flujo de ideas y de archivos y de información y de resultados de ese trabajo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que está claro que el tema de la economía de hoy y del futuro tiene mucho que ver con la gestión del conocimiento precisamente, ¿no? Y en ese sentido, el desarrollo de capital humano va a ser clave. Ya lo decían en alguno de los paneles, la educación como uno de los grandes retos, ¿no? El ir reduciendo la brecha digital. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle a Roberto Martínez, en su experiencia ahora como director de la OSD para México y América Latina, ¿qué tan bien posicionado está México como país y particularmente si hay posibilidad de tener datos en este momento de la Ciudad de México en términos de atracción de inversión para este tipo de empresas que son intensivas en uso de tecnologías de la información? Y yo veo con cierto recelo, lo debo decir con franqueza, que nuestra hermana ciudad de Guadalajara se ha convertido en un verdadero centro de desarrollo de empresas de tecnología. ¿Qué falta en la Ciudad de México para hacer más atractiva la inversión para este tipo de empresas? ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo trataría de hacerle un ajuste a la pregunta para no desviarnos del tema del teletrabajo, porque efectivamente la OCDE y en mi trabajo pues me dedico permanentemente a hablar sobre el crecimiento y sobre inversión y sobre infraestructura, pero para poder darle este punch que queremos en el foro del día de hoy, entonces, volviendo al tema del teletrabajo, entonces tendríamos que pensar en la inversión intensiva en innovación, pero que además admite condiciones flexibles de trabajo. Y entonces la flexibilidad laboral se vuelve el verdadero tamiz, en el sentido de la atracción de inversión que permite que exista el teletrabajo o que ya incorpora el teletrabajo como un criterio de ambiente, clima y política laboral. Entonces, en ese sentido, pensando en Guadalajara, caso con el que me encuentro yo muy cercano por mi carrera, cuando trabajaba yo para Corporación de Silicon Valley, en Guadalajara, digo en México, pero yo hablaba y defendía mucho el caso Guadalajara. Claramente en el clúster de tecnologías, información y comunicaciones, casi todas las multinacionales de TI permiten y alientan el teletrabajo. Entonces, cuando yo en algún momento tuve la oportunidad de acompañar a un alto directivo corporativo, el Chief Technology, el jefe de tecnología de Intel, por ejemplo, a una reunión con altos funcionarios, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, el estado vecino, y preguntaban qué hace falta para que una corporación del perfil, ni siquiera decían como Intel, pero invierta en Ciudad de México o en el Estado de México. La primera respuesta era, no se trata de una cuestión de incentivos monetarios o de incentivos que no sobran tampoco, pero
pero la verdadera cuestión es el talento. El talento es lo que cuenta la articulación industria con centros de educación superior, centros tecnológicos, la producción de profesionistas altamente calificados en particularmente ingenierías y en actividades científicas y matemáticas. Yo creo que otra de las cosas que sería en la que estaba pensando este ejecutivo en lo particular era la flexibilidad laboral en la región o localidad, hablando de la Ciudad de México o del Estado de México. Y si hay industrias, y ese era el perfil, por ejemplo, del Estado de México, industrias tradicionales, inversión extranjera, pero en industrias más o menos tradicionales de planta, ahí difícilmente uno puede imaginar actividades que admiten teletrabajo. Entonces eso ya nos habla de un filtro en donde efectivamente la actividad productiva de planta industrial clásica pues no admitiría el teletrabajo. Y entonces por eso me devuelvo a la pregunta, ¿no? De decir, la Ciudad de México debería de atraer inversión cuyo diferenciador, digamos, es, número uno, la posibilidad de, y esto por razones de medio ambiente, ¿no? También, y por razones de equidad, y por razones de inclusión, inversión que admita trabajo a distancia. Eso yo creo que es muy interesante porque casi siempre se trata de inversión en sectores los más dinámicos de la economía global. Segundo, el posicionamiento de México también pasa por, como ya lo dije, un entorno regulatorio y legislativo en el ámbito laboral que permite la flexibilidad, o sea, que exista un marco o regulatorio o legal que sancione bajo qué criterios se puede tener flexibilidad en el uso del tiempo. Esto es muy importante porque además hubo un estudio, recuerdo, en 1997 en Estados Unidos sobre del gobierno federal de Estados Unidos sobre el teletrabajo. Es muy interesante porque entonces en Estados Unidos los funcionarios federales tenían ya una meta de llegar a un 20%, 25% de funcionarios públicos que se sumaran a opciones de teletrabajo. Y se vio que esto no era tan fácil, y no era fácil porque había ciertas condiciones que requerían de normatividad, en términos de que los empleados federales decían, bueno, pues no me convence mucho irme a trabajar a mi casa porque mi jefe no lo valora necesariamente, porque me siento aislado, porque probablemente mis colegas van a pensar mal, o porque se va a ver que es digamos, entre comillas, una desviación el teletrabajo del cumplimiento diligente de mis responsabilidades como funcionario público. Entonces, bajo ese diagnóstico, el gobierno federal decidió que era necesario crear normatividad clara en el sentido de que los jefes tenían que tener llamadas regulares con sus subalternos que estaban en teletrabajo, que además tuvieran los empleados en teletrabajo pues espacios para poder interactuar, aunque sea por chat, con sus colegas, para que se viera el trabajo en equipo que no dejaba de suceder de manera eficiente, pese al teletrabajo. Y además el marco normativo o regulatorio apunta a algo que la OCDE promueve, para cerrar, es el de un cambio de paradigma, cambio de paradigma en lo tocante al futuro del trabajo. Y entonces hay cosas fundamentales de este cambio de paradigma. Primero, ya lo mencioné, el ajustar regulación o normatividad para permitir flexibilidad laboral, donde la tecnología se vuelve una herramienta y no el fin en sí mismo, ¿no? Entonces, el factor organizacional es fundamental, de la mano de la regulación. El otro elemento clave del cambio de paradigma sobre el futuro del trabajo es el fomentar un nuevo diálogo social. ¿Y qué significa este nuevo diálogo social? Significa efectivamente que las propias instancias de representación gremial, industrial, privadas, puedan mantener un diálogo creativo con las personas, más allá de la variable de si son empleados, o sea, en su rol de personas y ciudadanos. Este es otro pilar, el nuevo diálogo social. Otro pilar fundamental es el de mantener o acrecentar el espacio de redes de protección social, y en eso se vuelve, pues ya lo subrayamos en la mañana,
fundamental en entender el teletrabajo como una palanca de inclusión y una palanca de equidad, ¿no? Particularmente entre hombres y mujeres, y también de inclusión para que las familias puedan vivir de manera más equitativa. Entonces, volviendo a la pregunta sobre el impacto económico y capacidad de la Ciudad de México para atraer inversión, yo creo que los inversionistas de los sectores más, digamos, novedosos o innovadores, se van a fijar en eso, en la normatividad que permite la flexibilidad laboral en el uso del tiempo, se van a fijar, por supuesto, en la calidad de en la capacidad de desarrollar nuevas destrezas digitales de la fuerza laboral, se van a fijar también, por supuesto, en que estén debidamente justificadas las cláusulas, digamos, de protección y equidad social. Gracias. Roberto, yo quisiera, sí, adelante, por favor. Nada más antes de que se nos acabe el tiempo, compartirles varios pensamientos muy prácticos para la aplicación del teletrabajo, que creo que es por lo que muchos de ustedes están aquí y habiéndolo experimentado durante los últimos años, creo que es importante. Tenemos una página que es agnóstica a la tecnología, que se llama trabajadondequieras.mx. En esa página ustedes pueden encontrar un sinfín de tips de cómo, desde el punto de vista del trabajador, pero también de los jefes, de cómo aplicar esto. Desde una calculadora de trabajo, de cuánto me cuesta acudir a trabajar, tanto para el empleado como para el empleador. Úsenla, aporten ahí también, estamos abiertos a eso, nuestra intención es fomentarlo cada vez más. Obviamente escuchamos toda la cantidad de implicaciones que tiene, pero se puede más. O sea, mi pensamiento, mi óptica es que en la Ciudad de México podemos hacerlo mucho más gracias a la tecnología en pro del medio ambiente y en pro de generar más fuentes de trabajo, que a fin de cuentas es importante para todos. Y dos cosas más. No quitemos la importancia de ser buenos gerentes de gente, súper importante. ¿Sí? Cuando hablamos de que si la persona se siente ausente, si se siente que sale en la figura o no, si tengo que estar ahí para salir en la foto, créanme que esas cosas hace muchos años que las dejamos de percibir en mi entorno de trabajo gracias a que hicimos un cambio de cultura organizacional. Entonces, no subestimen la importancia de cascadear estos mensajes desde los mandos altos. Es muy importante que quitemos esa serie de prejuicios de que si ladró el perro o si lloró el niño es que estás flojeando en la casa. Tenemos que quitar esos paradigmas, cambiarlos y que cascadeen desde los altos mandos. Súper importante, y no olvidarnos que la gente puede estar tan cercana como una llamada de teléfono, como un chat. Estén presentes cuando supervisan gente, estén presentes en su vida diaria. Estar lejos no implica que no pueda uno estar constantemente en comunicación, apoyándolos en su formación, también súper importante. Las nuevas generaciones, no es fácil para ellos no han vivido lo que nosotros, décadas de un ambiente laboral de trabajo, entonces necesitan ayuda en la formación cultural de su propia empresa. Entonces les quería dejar esos mensajes para compartir. Gracias. Quisiera aprovechar, y ya estamos con el tiempo encima para darle inicio al siguiente panel, pero aprovechar para contestar la pregunta que me hizo en el panel anterior Javier Alard respecto al tema de la capacitación. Nosotros en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México estamos haciendo varias cosas orientadas precisamente a ir atendiendo este cambio de paradigma en los trabajos de la ciudad. Y uno de ellos se tiene que ver con precisamente lo que comentaban en la mañana, tanto el jefe de gobierno como la secretaria de gobierno y también la secretaria de Trabajo, que tiene que ver con el asunto de la igualdad sustantiva en nuestra ciudad. Es decir, que este tema del teletrabajo no se convierta en un asunto nada más de formalizar lo que ya es un tema de desigualdad en cargas de trabajo para las mujeres que tienen que atender las labores de cuidado en sus hogares y al mismo tiempo salir al mercado de trabajo público y remunerado. Uno de esos temas que tenemos de trabajo convencional es precisamente capacitar a más hombres para poder hacer trabajos de cuidado, porque al final del día de lo que se trata es de equilibrar mejor estas cargas de trabajo en nuestra ciudad. Precisamente los hombres
que podamos hacer teletrabajo, también tendremos que estar preparados para atender al abuelito que está enfermo, al hijo que llegó a la escuela, y todo eso requiere capacitación. Por supuesto que al mismo tiempo estamos capacitando a más mujeres para que salgan mejor equipadas al mundo laboral remunerado y público en trabajos no tradicionales para mujeres, mecánicas, electricistas, plomeras. Vamos orientando ese esfuerzo para buscar una cada vez mayor equidad e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y en materia de lo que es las plataformas para teletrabajo, estaremos buscando, ya estamos trabajando con el Conocer, para ir elaborando nuevos estándares de competencia que busquen precisamente certificar competencias laborales en este ámbito del uso de plataformas para el teletrabajo, y además de las certificaciones que ya tienen muchas de las empresas reconocidas en este mercado. Así es que yo simplemente, contestando la pregunta que me hizo Javier Alard, les pongo como muestra lo que estamos haciendo desde el gobierno de la ciudad en materia de capacitación. Pero también quisiera tomar una sola pregunta del público, porque ya tenemos el tiempo encima, y para quien quiera contestarla en el panel, nos dicen, ¿podrían mencionar un ejemplo concreto de un teletrabajador y hacer un comparativo de su salario con un trabajador haciendo la misma labor desde su oficina, desde las oficinas de la empresa? ¿Alguien tiene algún ejemplo que compartir en términos de comparar salarios? Bien, quizás uno que se me viene a la mente de inmediato, de esos que les hablaba yo con éxito, no de los fracasados, fueron todos los temas relacionados con la administración financiera, que requieren de muchísima especialidad y concentración y que no requieren estar forzosamente en los centros de trabajo físicos o existentes, son algunos en los que tuvimos mucho éxito. Donde los empleados solamente tenían que venir al centro de trabajo para coaching o para ver temas muy puntuales una vez cada 15 días. En este caso en particular, no hubo una afectación directa en la retribución económica, pero sí indirecta, porque todos los ahorros que se generaban de su transporte diario implicaron para ellos una mucho mejor retribución real de su salario. En algunos casos, los montos que requieren los empleados para vestirse, trasladarse o contratar o subcontratar otro tipo de servicios que les ayuden a transportarse hacia sus sitios de trabajo pueden ser equivalentes entre el 20 y 30% de su salario. Cuando estos se ahorran, tiene bueno, es un costo que dejan de hacer, pero que tiene un impacto directamente en su economía. Entonces, ese es un ejemplo muy simple, que por cierto se ha proliferado en muchas de las corporaciones en las que me muevo, y creando incluso centros de trabajo regionales para hacer este trabajo de contabilidad o de análisis y procesamientos financieros. Déjenme decirles, por ejemplo, de la empresa que vengo, que tiene operaciones en más de 23 países en toda Latinoamérica, hay un solo centro de trabajo donde se hace todo, ¿no? En esta manera, en esta modalidad. Espero haber. Muchas gracias, Eduardo. Pues agradeciendo mucho las intervenciones y las ricas exposiciones de cada uno de ustedes, me voy a permitir hacer simplemente una mención de lo que podrían ser algunas de las conclusiones de este panel. Es evidente que el tema tiene que ser todavía mejor estudiado, involucra a muchos actores, muchos de los cuales han participado ya en este evento y han además firmado este convenio de concertación para el teletrabajo que impulsa el gobierno de la ciudad, y creo que ahora se detona la posibilidad de iniciar, como decía Agustín, un nuevo diálogo social en aras de buscar quizá un nuevo pacto social que reconozca estas nuevas realidades, y por qué no mencionar
algunos aspectos que ya tiene nuestra nueva Constitución en la Ciudad de México, como es el tema de un salario vital, el derecho a la seguridad social universal. Son temas que se están discutiendo, que ya son una realidad en otros países y que seguramente tendrán que ser parte de este debate, en tanto que las empresas y las organizaciones se tienen que ir transformando y no queremos que esa transformación vaya en detrimento de las conquistas laborales que tanto le han costado a este país. Así es que quizá abro simplemente estas reflexiones para que sigamos pensando juntos y podamos reconvenir en nuevos foros como este. Les agradecemos muchísimo su participación y agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado.